Bien, entonces, decíamos, primer paso, lo que vamos a hacer es derivar la función. Derivo la función usando todo lo que uno ya conoce. Reglas de derivadas, tabla de derivadas. Y el segundo paso va a ser hallar lo que vamos a llamar los puntos críticos, ¿sí? Los puntos críticos. Entonces, el segundo paso es buscar, hallar puntos críticos. ¿Sí? Los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son los puntos donde la derivada, donde la primer derivada es igual a 0 o bien donde la derivada no existe. Esos puntos se llaman puntos críticos. Son los puntos donde la función, ¿verdad? Donde la función derivada, ¿sí? Su derivada es igual a 0, ¿sí? O bien donde la derivada no existe. Esos puntos se llaman puntos críticos. Voy a explicar algo respecto de esto para que quede en claro, porque muchas veces me preguntan acerca de esto, de cómo encuentro los puntos donde la derivada no existe. Mire, este es el primer ejercicio, este es el ejercicio A del punto 3. Después, cuando veamos el punto B, van a ver que ahí sí en esta función vamos a obtener un valor donde la derivada vale 0, ¿sí? Pero no vamos a encontrar un punto donde la derivada no exista. La pregunta es cómo se encuentra cada cosa. Bueno, eso es lo que vamos a explicar ahora. A ver, así vamos a hacer. Escuchen bien y tomen nota. Entonces, segundo paso, dijimos que es hallar los puntos críticos. ¿Cómo se hace eso? Tengo que buscar los puntos donde la derivada es igual a 0. Entonces, con la función derivada, lo que vamos a hacer es igualar la función a 0. Igualar la función derivada a 0, ¿sí? Igualo a 0 la función. O sea, esta es la función derivada y lo vamos a igualar a 0. Lo vamos a igualar a 0. Ahí está, ¿sí? Me da la función derivada, esa primera derivada la igualo a 0. Y voy a buscar, en este caso voy a resolver porque acá queda planteada una ecuación. Voy a encontrar ese valor de x, ese valor que ustedes reemplazan acá y que le da igual a 0. Resuelvo. O sea, es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Que ya hemos estudiado anteriormente. Bueno, resuelvo la ecuación. ¿Esto cómo se puede resolver? Como es una ecuación de segundo grado, completa, se puede resolver usando Bhaskara, la regla de Bhaskara. No me voy a detener mucho tiempo en la regla esa, porque ustedes ya la conocen. Voy a usar esta. La fórmula que es para resolver una ecuación de segundo grado. Esta fórmula vamos a usar, ¿sí? Para hallar los ceros, las raíces de esta ecuación. A vale 1, B vale menos 7 y C vale, A vale 1, B vale menos 7 y C vale 6. Reemplazamos acá, yo voy haciendo rápido porque esto ya lo saben ustedes. Acá es menos B. Entonces sería menos B. B vale 7. Ojo que B es negativo. Lo puedo poner con paréntesis o directamente, como tengo 2 menos, lo puedo hacer positivo. Yo para ganar espacio y tiempo, menos por menos, lo pongo como 7 positivo. Más menos B, que es 7 al cuadrado, dice acá, menos 4 por A. El valor de A es igual a 1 y el valor de C, que es igual a 6. 6. Raíz 2, A vale 1. Reemplazamos. ¿Cuánto queda esto? Vamos a hacer rápido las cuentas. Esto es un 7. Hagan todo esto con la calculadora, así, le mandan todo esto así como está. Ponen como está ahí en la calculadora. Esto es un 49 y 6 por Q. Se multiplican los tres números todos juntos. Hagan las cuentas ahí como está. Y esto les va a ser igual a 25, ¿sí? Van a resolver todo esto y va a ser igual a 25. Se va a quedar 7 más menos 25. Todo eso dividido en 2 por 1, que sería 2. Bueno, entonces la raíz acá de 25, raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Y bueno, y acá, cuando llegamos a estas instancias, tenemos que separar. Esto ya ustedes ya lo saben. Se toma con más, con menos. Voy a borrar esto. Borro esto y tenemos x sub 1 es 7 más 5 sobre 2.
Y la otra solución es 7 menos 5, voy a borrar esto, sobre 2. Primera solución, 7 más 5 son 12, dividido por 2, 6. 7 menos 5 es 2, dividido por 2 es igual a 1. Listo. Los valores, los números que anulan la derivada, que hacen igual a 0, son el 1 y el 6. El 1 y el 6 son puntos críticos porque son los valores que me anulan la derivada, ¿sí? Entonces sería 1 y 6. Entonces, una cosa, estos puntos tienen que estar en el dominio de la función, ¿sí? Por definición de puntos críticos, estos valores tienen que estar en el dominio de la función. Y esto está en el dominio de la función. Son el 1 y el 6 yo lo puedo reemplazar acá y no me da ningún impedimento. O sea, está en el dominio de la función. Bueno, entonces, puntos críticos tenemos 1 y el otro, 2. Acá puedo poner cualquier cosa, ahí está. Entonces, estos son los puntos críticos de nuestro de nuestro ejercicio, de nuestra función. Puntos críticos, ¿por qué? Porque son los valores, son los números donde la derivada igual a 0. Repasemos lo que hicimos. Me dieron la función. Primer paso, derivo. Segundo paso, hallo los puntos críticos. ¿Cómo se hace eso? A la función derivada, acá tengo mi función derivada, a la función derivada la igual va a 0, dice. He tomado la función, esta es la función derivada y lo igualé a 0. Igualamos la función 0. Y resuelvo la ecuación resultante. La ecuación que queda acá la resuelvo. En este caso, como es una ecuación de segundo grado, para resolver tengo que usar la fórmula de Bhaskara para resolver este tipo de ecuación, ¿verdad? Y me va a arrojar, en este caso, me da 2 resultados. O sea que en este caso, tengo 2 puntos críticos. 1 y 6. ¿Por qué puse 1? Es 6. 6 y 1. Puse al revés. No sé por qué puse 6. 1. 6 y 1. La razón estaba, ahí está. 6 y 1. ¿Sí? 6 y 1. Esos son los puntos críticos de nuestra función. Quería detenerme acá a explicar esto porque eso es lo que le decía recién. Y ahora usted pregunta, ¿y esto cómo saco? Porque me dijiste que puntos críticos son donde tomo la función, derivo, la igualo a 0, resuelvo la ecuación y lo que obtengo, estos son puntos críticos de nuestra función. ¿Y cómo saco estos valores donde la derivada no existe? Bueno, eso lo vamos a usar cuando tengamos una función derivada. Fíjense bien y tomen nota. Es cuando la x aparece en el denominador. La x, el valor de la x, va a aparecer como denominador, aparece abajo. Ahí vamos a tener puntos donde la derivada no va a existir. Cosa que, para nuestro ejemplo, acá fíjense que yo acá he derivado la función y acá no me aparece una x en el denominador en ninguna parte. O sea, no quedó esta expresión, por ejemplo, x menos 1. Cuando pase eso, que va a pasar, por ejemplo, en el ejercicio B, cuando pase eso, que la x me aparezca en el denominador, ahí vamos a analizar esto. Ahí vamos a buscar valores, ¿verdad?, del dominio de la función donde la derivada no existe, ¿sí? Pero como en esta función no me quedó denominador, quiere decir que esto no tendría, o sea, que esta función no tendría puntos donde la derivada no existe. No tendría, no hay. Los únicos puntos críticos que tiene es cuando la derivada es igual a 0, no cuando no existe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces así queda nuestra función. Bueno, entonces, paso 1 derivo, paso 2 hallo puntos críticos, ¿sí? Igual a 0, y este segundo paso se hacía con la x del denominador, que como no tiene, no se hace. Esos serían los únicos puntos críticos. Bien, ¿cuál es el paso 3? El paso 3, y ya sería el último paso. Paso 3, borramos. Me quedo con esto. El paso 3 vamos a armar como una tablita para saber dónde la función es creciente y decreciente, o sea, para usar el criterio de la primer derivada. Entonces vamos a armar intervalos, ¿sí? Armamos intervalos. ¿Cómo vamos a poner acá?
vamos a, con los puntos críticos que están acá, vamos a confeccionar como una tablita, si se quiere decir así. Voy a borrar estos numeritos porque necesito espacio. Voy a borrar esto y voy a poner acá como punto crítico el 6 y como punto crítico el 1. Estos son puntos críticos de nuestra función. Entonces, armamos, vamos a poner así, armamos, ¿sí? Armamos intervalos, ¿sí? Intervalos, ahí está, para que ustedes lo recuerden. Armamos intervalos. Miren qué es lo que vamos a hacer. Esto pueden hacer si quieren eso como una recta auxiliar, no es necesario, lo pueden hacer. Les recomiendo que sí lo hagan. Esta es la recta numérica, acá está el 0. El 1 debe andar por acá y el 6 debe andar por acá, más o menos, ¿sí? Esta es la recta numérica de números reales. Sería que esto viene así, desde el menos infinito hasta el valor 1. Ahí vamos a hacer un círculo abierto. Luego tenemos de 1 hasta 6. Así sería, digamos, nuestro gráfico, ¿sí? Entonces, siempre viene acá viene desde menos infinito, ¿sí? Desde el menos infinito, el gráfico, todo esto, hasta 1. En 1 se va a cortar la función y va a iniciar nuevamente de 1 hasta 6. Acá en 6 comienza nuevamente la función, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo va a quedar? Vamos a construir nuestro intervalo que va a ir desde menos infinito, ¿sí? Como se nota la regla, fíjense en ustedes. Desde menos infinito, la función viene hasta ¿dónde? Hasta 1, que son los puntos críticos, ¿sí? Hasta 1. Desde menos infinito hasta 1. Cerramos acá con paréntesis, ¿sí? Usamos paréntesis siempre acá. El infinito siempre usa paréntesis y acá el 1 también vamos a usar siempre, lo vamos a poner así con paréntesis. Y el segundo intervalo, ahí tengo el primer intervalo. El otro intervalo va a ir desde 1, el segundo intervalo va a ir desde 1 a 6. ¿Sí? El segundo intervalo va de 1 a 6. Y el tercer intervalo va de 1 a 6. El tercer intervalo va de 6 a infinito. Borramos. Acá entonces va de 6 a infinito. ¿Se entiende, verdad? Lo repetimos de nuevo entonces. Con los puntos críticos, ¿no? Con estos que son los puntos críticos, armamos esta tablita, construimos esta recta numérica, ¿sí? Va desde menos infinito hasta el primer valor que sería 1, círculo abierto, desde 1 a 6, círculo abierto, y de 6 a infinito. Entonces yo vengo así, desde menos infinito hasta 1, hasta el primer número. Por eso, si ustedes lo pueden hacer mentalmente, esto se lo hace, pero yo les sugiero que hagan esto, ¿sí? Les recomiendo que tracen este eje real y ubiquen acá los puntos críticos, porque después ya van a ver que después le tenemos que dar valores, entonces les es más simple para visualizar qué es lo que están haciendo. Entonces, desde menos infinito hasta 1, luego de 1 a 6 y de 6 a infinito, esto se va hasta el infinito. Bueno, entonces ahí hemos armado entonces los intervalos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estos intervalos, lo que vamos a hacer es darle valores. Yo le voy a dar valores. Le vamos a dar valores, le vamos a asignar valores. Le vamos a asignar valores. ¿Qué valores? A ver, desde menos infinito, vamos a reemplazar en la derivada, en la primera derivada. Desde menos infinito hasta 1, ¿sí? De menos infinito hasta 1. Ustedes tenemos que tomar un valor, un número que esté en el intervalo comprendido entre menos infinito y 1. Si ustedes vienen a la recta numérica, acá tenemos menos 1, menos 2. Un valor conveniente puede ser 0, puede ser menos 1, puede ser menos 2, puede ser menos 3, porque todos estos números están acá, ¿verdad? Están acá, en este intervalo. Están comprendidos en el intervalo que va de menos infinito a 1. ¿Sí? Puede ser 0, puede ser menos 1, el 2. ¿Sí? Acá está menos 1, aquí está el 1. Entonces puede ser cualquiera de estos, 0, menos 1, 2. Cualquiera de esos, el que ustedes quieran.
Vamos a tomar 0, que es el valor más simple. Entonces con ese valor 0 lo vamos a reemplazar en la primera derivada. A ver si tengo acá espacio para reemplazar. Voy a borrar acá arriba porque esto ya no voy a necesitar. Y voy a volver a copiar la función derivada para particularizar. Voy a copiar la función derivada acá arriba. Entonces, esta es la función derivada, ¿no? Es esta, la estoy copiando acá arriba para tener espacio y poder resolver. Bueno, entonces, decíamos que, borramos esto, vamos a particularizar, vamos a darle un valor, no sé, cualquier valor. Yo decía 0, ¿sí? Hacemos x igual a 0. Le damos el valor x igual a 0. Y vamos a reemplazar acá en la primera derivada. Reemplazamos y veo qué me queda. Donde tengo x reemplazo por 0. Esto es 0, lo elevo a la potencia 2 es 0, 7 por 0 es 0, 0, 0, 6. Quiere decir que cuando reemplazo la primera, cuando reemplazo en la función, ¿sí?, el valor 0, obtengo un 6. ¿Cómo es la derivada? Mayor que 0. ¿Saben cuál es la conclusión que llegamos? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado que cuando reemplazamos, cuando particularizamos para un valor y nos daba la primera derivada, nos daba positiva, ¿qué decíamos? ¿Cómo era ese intervalo? Que habíamos dicho que cómo era ese intervalo, que era creciente. Bueno, esa es la conclusión que llegamos, que el intervalo que va de menos infinito hasta 1, este intervalo es creciente, ¿sí? Vamos a anotarlo acá. Entonces, f de qué número hemos reemplazado, de 0. Bueno, f de 0 es mayor que 0, ¿sí? O pueden poner también f' mayor que 0, como quieran. Entonces, ¿sí?, f es, si la derivada, ¿qué dijimos antes? Ya hemos visto esto, cuando la derivada era mayor que 0, ¿cómo era? Creciente, ¿sí? Si la derivada es mayor que 0, entonces creciente. Si quieren pueden poner el 0 ahí o ponen si quieren f'. Hay que ver en la parte práctica cuando lo han explicado cómo lo expresaron a esto. Pero el procedimiento es esto, es armar los intervalos y darle valores a las derivadas, valores convenientes, y ver el signo. Si la primera derivada es mayor que 0, f va a ser creciente en ese intervalo, ¿no? Creciente en el intervalo de menos infinito a 1. ¿Sí? Va a ser creciente. Bueno, ahora hacemos lo mismo, tomamos el segundo intervalo, lo mismo. Y fíjense que estamos contestando la pregunta, porque la pregunta era, ¿dónde está? Dice, indique qué subconjunto del dominio de las funciones son crecientes. Bueno, ahí ya tengo un intervalo, un conjunto, un subconjunto, donde yo puedo decir que la función es creciente. De menos infinito hasta 1, la función es creciente. Pero sigamos viendo, ¿qué pasa de 1 a 6? Hago lo mismo. De 1 a 6, tomemos un valor que esté entre 1 y 6. ¿Qué número? Un valor de x que esté comprendido entre 1 y 6. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede tomar el 2. Entonces ahora vamos a calcular f de 2. Vamos a reemplazar en la función el valor 2. El valor 2 y sustituimos. Donde tengo x, vamos a reemplazar por 2. Esto es un 4 positivo, esto es un 14 negativo y esto es un 6. ¿Cómo me da la derivada? Me interesa saber el signo, en realidad no el valor numérico. Quiero saber si es positivo o si es negativo. Eso es lo único que necesitamos saber. Acá que me da, esto es un 7, me da menos 7, ¿verdad? No, esto es un 10. Esto es un 10 positivo, menos 14 me daría un número negativo. Es menor que 0, ¿sí? Es menor que 0. Entonces, la derivada particularizada para 2 me da menor que 0. Me da menor que 0. Y por el criterio, ¿no?, por el teorema que hemos visto antes, si la derivada en todo el intervalo es menor que 0, concluyo que la función f es decreciente. Ahí está. Aclaremos dónde. En el intervalo que va de 1 a 6. ¿Sí? De 1 a 6. Bien.
Y vamos con el último intervalo. Miren, fíjense cómo voy contestando la pregunta, porque la pregunta era esa. Tenía que decir en qué intervalo es creciente o decreciente. Como verán, el procedimiento, así son los ejercicios. Tienen su desarrollo que lo tienen que hacer, ¿sí? Es así. Derivo, hallo los puntos críticos y después armamos los intervalos acá, como yo puse acá. Vamos con de 6, un valor que esté comprendido, que sea mayor que 6, que esté de 6 a infinito. Y bueno, ahí nomás, uno cercano 7, no me voy a complicar con un número más grande. 7. Entonces reemplazamos 7. Particularizamos para 7 la función 7 acá más 6. Acá tenemos 49, 7 por 7 49, se va esto y me da 6. La derivada particularizada para 7 es mayor que 0. ¿Sí? La derivada particularizada para 7 me da un número mayor que 0. Si la derivada es mayor que 0, por el teorema que habíamos mencionado anteriormente, cuando la derivada es mayor que 0, concluimos que f, no sé si ya tengo espacio acá, es creciente, ¿sí? F es creciente y siempre hay que indicar el intervalo. F es creciente, ¿verdad? ¿En dónde? En el intervalo 6, de 6 a infinito. En el intervalo de 6 a infinito, la función es creciente. Ahí está. ¿Sí? Entonces, f es creciente. Bueno, eso es, entonces, este es el procedimiento para determinar si la función es creciente y decreciente. Y ahora, ahí termina, digamos, lo que a mí me pedía. Ahí termina lo que a mí me pedía. Chicos, acá si ustedes no quieren poner f' de 0, no pongan. Ahí pueden poner así también f' mayor que 0. No hace falta que indiquen el valor que han reemplazado. No hace falta, no es necesario que lo indiquen. Ahora, si le dijeron en clase, sí, tienen que reemplazar, lo pueden hacer, ¿sí? No hay ningún drama. Inclusive hay algunos que ponen acá, escriben acá intervalo, signo de la derivada, valor que se ha sustituido, o sea, como que indican arriba qué es lo que, qué información me va dando la columna que está acá por debajo. Y acá ponen, algunos ponen conclusión acá, donde uno dice si es creciente o decreciente. Bueno, eso ya queda a criterio, digamos, de cómo se lo dicta en la cátedra, pero el procedimiento para determinar, en definitiva, los máximos, los mínimos, los intervalos y o de crecimiento sería esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decir ahora, ¿qué pasa con esto? Ahí termina el ejercicio, pero yo quiero, vamos a suponer que yo le agrego como punto adicional, determine, o sea, ya los puntos, los máximos, mínimos, los intervalos de y, ¿dónde está? Dice, indique en el subconjunto del dominio las funciones son, indique en qué subconjunto del dominio las funciones son creciente o decreciente. Bueno, ya sabemos, es creciente de menos infinito a 1, de 1 a 6 es decreciente y de 6 a infinito la función es creciente. Bueno, y vamos a poner como punto adicional ahí y además halle los extremos relativos, o máximo o mínimo relativo, o locales, como le dicen. Entonces, por el criterio, chicos, de la primera derivada solamente tienen que mirar este cuadro que está acá. Tenemos que mirar esto. ¿Qué pasa? La función me dio que era creciente. No hace falta que hagan ningún gráfico, nada. Acá, en este primer renglón, ¿qué pasó? ¿Cómo era la función? En este renglón, ¿a qué conclusión se llegó? Que la función, ¿cómo era? Era creciente. Hagan así. No hace falta no quiere decir que esto que estoy haciendo sea el gráfico de esta función. Es como para que puedan entender a lo que quiero llegar. Entonces, en este intervalo me dice que la función es creciente. ¿Hasta dónde? Viene desde menos infinito hasta 1. ¿Sí? Hasta 1. Supongamos que acá sea 1. Y después me dice que en este segundo renglón, que va de 1 a 6, la función es decreciente, o sea que baja. Entonces ahí ya salta la conclusión, salta a la vista. Si la función crece y luego decrece, ¿qué pasa en 1? Por la izquierda de 1 decrece, por la derecha crece, pero por la izquierda de 1 crece y por la izquierda
decrece la función. ¿Qué conclusión llego? Que en 1, que en x igual a 1, tengo un máximo relativo. Ese es el criterio de la primera derivada, ¿sí? En x igual a 1 tengo un extremo relativo, sería un máximo relativo, ¿sí? Un máximo relativo. Ya lo voy a escribir. Voy a borrar acá. Acuérdense cuáles son los pasos que tienen que seguir. Entonces concluimos que vamos a poner f de 1, ¿dónde se produce el máximo relativo, el extremo relativo? Acá, en ese valor que está ahí, ¿sí? Sería en todo esto, en 1. En el valor 1, f de 1, así lo vamos a expresar porque el punto donde se produce el extremo relativo es un punto que tiene una coordenada de x y también una coordenada de y, ¿sí? Así vamos a poner, ¿sí? También se puede expresar, se puede decir en x igual a 1 hay o existe un máximo relativo. También se puede poner así. En x igual a 1 hay un x más, o así. F de menos 1, acá como afirmando, es un máximo, ¿sí? Máximo relativo. Como ustedes quieran, de las dos maneras, tienen dos formas alternativas para escribir, está bien. Bien, vamos con los dos últimos, con este intervalo. Fíjense que decíamos que en el segundo intervalo la función era decreciente, ¿sí? ¿Hasta dónde? Era decreciente de 1 hasta 6, era decreciente. De 1 hasta 6 era decreciente, vamos a suponer que sea ahí. Hasta 6 era decreciente. Y después, de 6 a infinito, la función es creciente, vuelve a subir de nuevo, ¿sí? Entonces, por la izquierda de 6, la función decrece. Y por la derecha de 6, la función crece. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Esto es un mínimo, ¿sí? Mínimo. Esto es un mínimo, esto es un máximo. O sea que puedo poner así, en x igual a 6 hay o existe un mínimo relativo. O bien, borro esto, pongo f. Esto no es f, en punto. ¿Cuál es el punto? Marquemos acá. 6, ¿no? Porque en 6 se produce, en 6 es donde ha cambiado el sentido de la primera derivada. Entonces sería en 6, f de 6, en 6, f de 6 es un, o simplemente es mínimo relativo. Mínimo relativo. Ahí está. Y ahí está, final del ejercicio. Por supuesto que acá yo me demoro para explicar porque voy explicando todas las posibilidades de cómo se hace esto, aquello, pero cuando ustedes ya practiquen, esto tiene que salir rápido, ¿sí? Bueno, y eso es el ejercicio completo. El ejercicio terminaba, a mí me preguntaba solamente los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero yo fui un poquito más allá, ya que me pedía los intervalos de crecimiento y decrecimiento, aproveché para determinar, siempre que yo conozco dónde la función crece y dónde decrece, puedo además decir adicionalmente, ¿verdad?, cuáles son puntos, cuáles son extremos relativos, cuál es máximo, cuál es mínimo, sabiendo los intervalos, sabiendo que crece, después decrece, ya sé que en 1 tendré entonces un máximo relativo. Sabiendo que decrece y después crece, puedo decir que 6 va a ser un mínimo relativo. Habrá un mínimo relativo en x igual a 6, o lo podemos expresar así. Esto es porque es un punto, chicos. Porque es un punto, es como decir, la primera componente es la de x, la segunda componente es la de y. Así lo pueden expresar, ¿sí? Y así es entonces como va a quedar ese ejercicio ya terminado.